Buenas tardes, doctor. Buenas, buenas. Bien, buenas tardes a todos, chicos. Continuaremos entonces con nuestro avance. ¿Ya? Antes de eso, sí, explicarles algunas cositas. La materia que estamos llevando, en teoría, acababa ayer, pero yo siempre el calendario dejo un día extra por si acaso. Como en este caso nos ha faltado un poco, por eso vamos a aprovechar ese día. Mañana empezaríamos la nueva materia que es fundamentos de instrumentación. Ya, esta materia, ya, la parte teórica sería esta acá. Hasta aquí vamos a evaluar lo que son los 30 puntos de los cuestionarios que ya están ahí para que ustedes respondan. El de este tema se va a publicar mañana para que lo puedan responder. Y su trabajo práctico, que también ya está disponible para que lo vayan haciendo. Hasta el lunes creo que les he puesto. Ya, lo que es la nota del examen final, que es sobre 40, lo vamos a evaluar cuando nos toque ir al instituto allá el 20, ay, se fue, 29 o 21, creo, de octubre. Ahí lo tienen en el calendario. Ya, 21. nos toque ir allá. Allá vamos a terminar un poquito más de la parte práctica de esta materia y va a ser el examen final, que no va a ser tanto un examen escrito, sino va a ser más que todo algo más práctico, ¿ya? Vamos a evaluar allá alguna cosa que os va a mostrar que vamos a hacer para esta materia y para cada materia, ¿ya? Bien. Vanessa, ¿ibas a preguntar algo? No, doctor, se me pasó. Ajá, error de dedo. Bien, entonces avanzaremos. Si hay una pregunta, la van escribiendo en el chat, ¿ya? Así yo voy respondiendo conforme va apareciendo la pregunta y ganamos tiempo, ¿ya? Hoy día vamos a hablar sobre lo que es el alta de quirófano. En las anteriores clases estamos hablando de lo que es la admisión, cómo se recibe al paciente, lo mínimo que debe tener, cómo debe llegar, etc. ¿Ya? Eso es solamente la recepción. Lo que ya pasa dentro del quirófano lo vamos a ver en la materia de atención directa al paciente quirúrgico, ¿ya? Y ahora vamos a ver cuándo se va de quirófano, ¿ya? Que es lo que le damos el alta de quirófano. Hay diferentes protocolos y criterios para dar de alta de lo que es el quirófano, dependiendo de la institución donde ustedes estén. Así que siempre que entren a una institución, pregunten cuáles son los protocolos de esa área. Generalmente son manejados por la anestesista, ¿ya? Sin embargo, todos van a coincidir en algo
con lo que vamos a ver acá, ¿ya? Entonces, para dar de alta a un paciente de quirófano, que es en realidad salir de la sala de recuperación, porque cuando nosotros tenemos quirófano, de la sala quirúrgica pasa a recuperación, que está dentro de quirófano, y de ahí recién ya se le va a dar de alta, ¿ya? Dependiendo del tipo de cirugía que se le haya administrado al paciente, ya el tipo de anestesia que se le haya dado al paciente, va a variar el tiempo de estadía en recuperación desde unas 2 horas a 4 horas, ¿ya? Va a variar. Y también dependiendo de la medicación y el tipo de paciente. Algunos recuperan más rápido, otros tardan un poco, ¿ya? Entonces, ¿qué tenemos que valorar para poder darle de alta? Primero, que no tenga dificultad para respirar, ¿no? Que respire con bastante tranquilidad, sin ningún tipo de esfuerzo ni fatiga, ¿ya? Incluso, para eso es bueno auscultar que haya buenos ruidos al respirar, ¿no? Ningún ruido raro, ¿ya? Que haya alcanzado estabilidad en los signos vitales. En otras palabras, que mantenga la frecuencia cardíaca y la presión arterial, ¿ya? Que se mantengan dentro de los parámetros normales, ¿ya? Eso significa, por ejemplo, la frecuencia cardíaca, como han aprendido, que se mantenga entre 60 a 100. Eso lo mismo se acuerdan en fisiología, ¿no? Y estable significa que se mantenga dentro de sus parámetros sin tendencia a subir o a bajar. Y lo mismo, presión arterial, frecuencia cardíaca, temperatura y pulso, ¿no? Esos valores, ¿ya? Luego debemos ver que haya alcanzado un nivel de conciencia satisfactorio. Eso significa que mantenga la alerta. Ya puede que él todavía abra y cierre los ojos o prefiera descansar, pero que esté alerta. Eso significa que ni bien le hablemos, él pueda responder. Ya que el dolor, bueno, dependiendo del tipo de procedimiento, haya sido controlado, ¿ya? Esperen un ratito. Bien. Entonces, el dolor, ¿no? Que haya sido adecuadamente controlado. No va a desaparecer al 100%, pero por lo menos que esté controlado, tolerable, dentro de parámetros que el paciente pueda aguantar. Que haya conseguido la orina adecuada, ¿ya? Hay que medir la cantidad de orina. Si son cirugías en las que se le ha colocado sonda vesical, se mide la cantidad dentro del contenedor de la orina y se va midiendo cuánto va produciendo orina cada 30 minutos. Ya, si es que no tiene sonda, simplemente en base al hecho de que el paciente ha pedido orinar, ¿no? Y se cuantifica ahí la cantidad. ¿Ya? Bien, si no presenta todavía náuseas o vómitos, porque siempre como efecto de los adversos, los anestésicos, los pacientes están nauseosos e incluso pueden vomitar, lo cual puede ser un peligro fuera de quirófano, ¿ya? Bien, también en caso de que le hayamos hecho alguna anestesia regional, como las raquidias, las peridurales, ya, locos regionales, etcétera, que lo vamos a ver en anestesia, que él haya conseguido recuperar la sensación, ¿no? Por ejemplo, si le hemos hecho una anestesia raquidia, las piernas no las va a sentir, ¿no? No necesariamente que pueda moverlas completamente, porque obviamente va a estar adolorido,
pero con que él nos muestre que puede mover los dedos y que sienta, donde ustedes lo toquen, ya se ve que hay una recuperación. ¿Ya? Entonces, esos son los, podemos decir, los criterios más importantes para decir que ese paciente está listo para que sea dado de alta de la sala de recuperación y puede ir a su pieza, o si es ambulatoria, que pueda pasar a una pequeña sala de observación. En la cirugía ambulatoria, después de la sala de recuperación, hay una sala de observación donde pueden quedarse un poco más hasta que se recuperan en un 100% de los efectos de la anestesia. ¿Ya? Ahora, para ser más preciso, podemos hacer una valoración en base a una escala que se llama la escala de Alderete o sistema de Alderete, ¿ya? Que les tengo aquí, ahí abajito, ahí te los voy a mostrar, ¿ya? Y les voy a pasar también, no, me olvido ahorita, más bien, si me olvido, háganme acuerdo mañana, tengo que pasarles un textito en PDF sobre cómo se maneja el Alderete. Eso para que ustedes lo tengan ahí como documento y aprendan a usarlo, ¿ya? Bien, de todas maneras yo les voy a explicar acá, pero eso para que ustedes lo tengan, ¿ya? Bien. Entonces, vamos a evaluar en base a escala de Alderete y si el paciente está bien con los criterios y el Alderete está perfecto, entonces solicitamos al personal de camilla que venga por el paciente. En caso de ser paciente delicado de terapia intensiva, se debe solicitar a terapia intensiva para que venga el médico terapista, el cual tiene que evaluar al paciente para decir si ya está listo para admitirse en terapia o tiene que estar un rato más en recuperación. Y si es que ya está listo, se va a ir con el médico y la enfermera de terapia intensiva. ¿Ya? Bien, entonces el sistema de Alderete es un sistema que va a evaluar varios parámetros, ¿no? Por ejemplo, la actividad. Acá primero, la actividad, ¿no? Eso se refiere a si es capaz de mover a la orden. Le vamos a pedir que mueva un brazo, el otro brazo, una pierna, otra pierna, ¿no? Decirle, mueva el brazo derecho, mueva el brazo izquierdo, pierna derecha, pierna izquierda. Dependiendo de eso, ponemos puntaje. Como ven, 2 si mueve las 4, 1 si mueve solamente 1 y 0 si todavía no puede mover ninguna. ¿Ya? Eso es entonces en cuanto a lo que es la actividad. Luego vamos a evaluar lo que es la respiración. Si es que puedes respirar profundamente y toser libremente. O sea, si que ustedes le piden que respire profundo, que mete el aire lo más que pueda. Y si es que consigue hacer eso, le vamos a pedir que tuesa suavemente, obviamente, ten en cuenta que tiene una herida, ¿ya? Y si él no tiene problemas para hacer esto, le ponemos 2. Ya es importante porque necesitamos saber que él tiene reflejo de defensa, ¿no? Para que no se atragante si es que vomita. Le vamos a poner 1 si todavía le cuesta respirar, ¿ya? O tiene respiración superficial o limitada. Eso significa respira unos minutos y después te pide oxígeno o se fatiga, ¿ya? Eso es 1. Y que respira de tal manera que hay momentos que deja de respirar, es lo que le llamamos apneica, ya más de 1 minuto, entonces es 0. ¿Ya? Luego vamos a ver la circulación. Aquí se evalúa la presión arterial, ¿ya? En cuanto a la presión arterial, perdón, ¿ya? En cuanto a la presión arterial, se debe evaluar en base al valor preanestésico. Eso significa que necesitamos tener la presión arterial
de antes de que el paciente haya entrado a ser anestesiado. Ya eso lo encontramos en la historia clínica. Ya, si supera los 20 milímetros de los valores preanestésicos, le ponemos 2. Pongámosle que entró con 80, 60, pongámosle, y a la salida está con 180, entonces está perfecto, 2. ¿Ya? Si varía más 20 o menos 50 del valor preanestésico, 1. ¿Ya? Si varía con más de 50 hacia arriba, 0. ¿Ya? Por si acaso, si baja por menos de 50, es un caso crítico. ¿Ya? Bien. Luego evaluamos la conciencia. Si está completamente despierto y responde todo lo que le pedimos de forma, o sea, habla sin ningún problema a todo lo que le preguntas, 2. Si solamente despierta cuando se le habla y el resto está durmiendo, le vamos a colocar 1, nos responde 0. Luego evaluamos la saturación de oxígeno, ¿ya? Que en ese caso, si hay una saturación mayor al 92%, se coloca 2. ¿Ya? Si no alcanza el 92% y necesita estar con oxígeno para poder mantener 90, pero con oxígeno, ¿ya? 1. ¿Listo? Y si no consigue mantener, 0. ¿Ya? Porque puede que aún poniendo el oxígeno no alcanza los 90. ¿Ya? Eso es 0. ¿Listo? Bien. Entonces, se suman los puntos y si el paciente obtiene 9, le vamos a dar de alta. ¿Ya? Al sumar esos puntajes. ¿Listo? Bien. Si no consigue los 9, tiene que todavía permanecer en recuperación. ¿Ya? Bien, a esto le agregamos lo que es la alderete modificada, el dolor. Ya pensé que también el dolor se tomaba en cuenta. Si no tiene ningún dolor, 2, dolor moderado a intenso y necesita analgésicos, 1. Que el dolor no calma ni con analgésicos, 0. ¿Ya? Y así se maneja la escala de alderete. ¿Ya? Bien, ¿alguna pregunta sobre esta escala? ¿Qué pasa si hay un óbito? Bien, eso lo vamos a ver en otro, pero para adelantarte, lo que pasa cuando se hace un óbito, cuando el paciente fallece, inmediatamente hay que empezar a determinar datos. ¿Ya? Eso significa hacer conteo de material, conteo de medicación, revisión de los medicamentos, verificar que todos los documentos estén acorde, ¿ya? Y también hay que ir preparando el cuerpo, ¿no? Es un proceso que hay que hacer con el cuerpo para dejarlo listo y pasarlo, bueno, dependiendo de la institución, a morgue o alguna sala que tengan para eso, para que la familia pueda verlo. Ya, el médico se va a hacer cargo de comunicar a la familia. Ya, lo que van a hacer en instrumentación son 2 cosas. Uno, verificar todo. Ya, eso porque tiene que ver con el componente legal. Ustedes saben que un óbito puede tener consecuencias, va a haber auditorías probablemente. Claro que depende de la causa, ¿no? ¿Ya? Y se necesita, por lo tanto, tener todo bien documentado. Hay que verificar que todo esté como debería estar. Ya, obviamente no hay que camuflar las cosas, simplemente anotar lo que es lo correcto, ya, y preparar el cuerpo, ya. Le van a tener que pasar al cirujano el certificado de óbito para que él llene los datos y firme, ¿no? Y entregue eso a la familia para que con eso pueda hacer el proceso de enterramiento, ¿ya? Bien, de todas maneras, eso lo vamos a ver, como decía, en otra materia. Pero
para que no te quede en el aire. Ya, no sé si es eso lo que querías saber, si no también podemos ampliarlo, no hay ningún problema. Bien. Por si acaso, en los reportes que se hace, ustedes tienen que poner la hora del óbito, eso me había olvidado. Ya, tiene que ponerse la hora y en qué etapa de procedimiento quirúrgico estábamos. ¿Ya? Si estábamos antes de empezar la cirugía, durante la cirugía o en recuperación. Puede que haya fallecido en eso. ¿Ya? Algunos pacientes, sin empezar la cirugía, a veces fallecen por reacciones al anestésico o a veces hasta por infartos que no se habían previsto, pero les pasa, ¿no? Y en medio de cirugía, ¿ya? Bueno, ¿a qué se refiere con Alderete? Es la escala que les mostré, Katia. Aquí arriba está la escala Alderete. Ahí está. Es eso que les expliqué ahorita. Es el Alderete. Bien. Entonces, una vez que ya se ha dado de alta al paciente, ya tenemos que hacer el siguiente proceso para que el paciente sea trasladado, ¿ya? Para eso hay que preparar la documentación, que eso simplemente es lo mismo que con lo que llegó, la historia clínica, ¿ya? A la cual le aumentarán la hoja de anestesia, que es que hace el anestesista. Por si acaso, tienen que colocarle la hoja de anestesia, tienen que adjuntarle el protocolo quirúrgico, que eso lo coloca el cirujano en lo que es una hojita que se llama protocolo quirúrgico, que ahí nos dice ya el tipo de intervención que se realizó. Él va a escribir detalladamente eso. Ya la hoja de evolución de la sala de recuperación, eso es simplemente una hojita donde se ponen los signos vitales y lo que se fue colocando durante el tiempo que estuvo en recuperación y cualquier medicamento que se colocó. ¿Ya? Entonces, eso iría en la historia clínica. ¿Ya? Ahora, en esta historia clínica y esos documentos que les menciono, ahí irá el tipo de intervención que se hizo. El cirujano coloca eso en el protocolo, no se olviden, detallando qué hizo y por qué, dependiendo si hizo algo diferente a lo esperado. El estado general del paciente, o sea, cómo está, simplemente es reportar en base a los datos que vimos arriba, ¿no? Ya el hecho, si respira espontáneamente, habla, está consciente, etcétera. Todo lo mismo que hemos visto arriba, se lo pone ahí, poniendo que está en estado general adecuado para pasar a sala. En la hoja de enfermería o evolución se va a colocar los medicamentos que se han usado durante la fase quirúrgica y la fase de recuperación. La cantidad de líquidos, cuánto suero se le colocó, si es que se colocó sangre, cuánto y de qué tipo. ¿Ya? En la hoja de recuperación se coloca si es que estuvieron con alguna complicación y medicación que recibió dentro de la sala de recuperación. ¿Ya? Se debe colocar también, esto se coloca en la hoja de enfermería para que la enfermera que reciba arriba sepa con qué se lo están mandando. ¿Ya? Entonces tenemos que ponerle los apósitos, en otras palabras, se coloca apósito sobre la herida quirúrgica localizada en, ¿no? Entonces tienen que poner, por ahí operamos en 2 lugares, entonces necesitan arriba saber que fueron 2 lugares los que se cortaron. Ya, si salió con un drenaje, algún catéter ya que pueda tener el paciente para que se tome en cuenta. Y antecitos de largarlo, vamos a hacer un último toma de signos vitales y mandamos con estos datos. ¿Ya? Bien, así entonces damos de alta al paciente quirúrgico. ¿Ya? Bien, ahora vamos a ver
algunas de las molestias que pudiese presentar el paciente en el postquirúrgico, ya, que puede tener y cómo se suelve. Son varias, pero aquí yo solamente les he puesto las que son de forma inmediata. No les he puesto, por ejemplo, las que ocurren 24 horas, 48 horas después, porque esas no les va a corresponder a ustedes porque el paciente ya no va a estar con ustedes en quirófano. El paciente va a estar en quirófano un tiempo limitado, entonces le he puesto solamente las molestias que puede tener el paciente en el periodo que puede estar con ustedes ahí o durante el traslado. Ya porque en muchas instituciones ya ustedes van a tener que acompañar al paciente hasta entregarlo a sala donde le corresponde. Bien, las náuseas y los vómitos, muy frecuente en el postquirúrgico, más que todo, como decía, se debe a los anestésicos, puede verse a distensión abdominal, a veces cuando manipulamos intestino, ¿no? Entonces eso hace que el intestino se paralice y como el paciente a veces al respirar traga un poco de aire, se le empieza a hinchar, ¿no? Y eso puede generar vómito. Después de haber usado un tipo de narcótico, los que hacen, se combinan en anestesia para dormir al paciente, acumulación de algún líquido, ya debido también a que el estómago no se está moviendo o el intestino, ya. También puede pasar por inducción, ya. Muchas veces el paciente está nauseoso y no va a vomitar, ¿ya? Sin embargo, ustedes mismos han de ver que cuando uno cree que va a vomitar, termina vomitando, ¿ya? Entonces puede verse también ese efecto, ese malestar que siente el paciente y él psicológicamente se estimula a vomitar, ¿ya? Bien, ¿qué haríamos con pacientes de este tipo? Primero ver si es sensible a algún narcótico, ¿no? O sea, si él ya tenía antecedentes anteriores de haberse puesto mal con alguna de las drogas que he usado. No siempre se va a saber porque no vivimos operándonos, pero ya sí se puede tratar de determinar, ¿ya? Si es que la barriga está muy hinchada, es importante evaluar la parte de la boca del estómago, a veces está muy distendida y el paciente no está pudiendo botarlo, él mismo te dice, no puedo eructar, me siento hinchado, si es que está hablando ya, le va a costar bastante, entonces podemos colocarle una sonda nasogástrica para aliviar esa tensión, ¿no? Al hacer eso, va a salir por la sonda, calmará incluso hasta el dolor, porque muchas veces el dolor se debe a esa distensión del estómago, ¿ya? Hay que ver si es de las personas que tienen esa tendencia a ser inducidos psicológicamente al vómito, ¿ya? En ese caso, es factible darle un antiemético, ¿ya? Mejor si es domperidona, ya que otros como la metoclopramida pueden producir sueño y eso haría que el paciente permanezca más tiempo en recuperación porque, se dan cuenta, nos cambiaría la valoración en las escalas que les mostré hace ratito, ¿ya? Hacer que el paciente respire profundamente, ¿no? Lento y suave para que ayude a que también el anestésico, cuando son los volátiles, que son por inhalación, sean eliminados también más rápidamente del cuerpo y así también el efecto desaparezca. Si es que el paciente llega a querer vomitar, es importante proteger la herida, ¿ya? ¿De qué nos protege la herida? Uno, de que el vómito no caiga sobre ese lugar, lo contaminaría la herida. Y segundo, de que no haga mucha fuerza para que no se lastime o rompa los puntos, como decimos, ¿ya? Bien. Levantar la cabeza ligeramente y ponerla hacia un costado. Ya, eso es importante para que no se vaya hacia los pulmones. Y cuanto más inconsciente está, más urgencia de hacer esto. Ya, si vemos que el paciente es de los que tienen tendencia, es mejor ponerlo de costado. Eso dependerá obviamente del tipo de cirugía que tenga. Ya, si es que no se puede poner de costado, hay que sondarlo, hay que ponerle una sonda nasogástrica. Bien,
vamos a botar obviamente el vómito, darle algo para que se enjuague un poquito la boca. Hay que tener cuidado, le van a pasar un vasito con agua, pero no le den vaso entero. Del vaso colóquenle menos de la cuarta parte, porque a veces tienen sed y se van a tomar esa agua y eso puede empeorar. Lo que hay que explicarles es que se debe enjuagar solamente. Si él no está suficientemente consciente para entender esto o para poder realizar, es mejor no hacerlo, ¿ya? Y consultar si va a ser necesario que le coloquen algún antiemético, ¿ya? Eso le preguntan al anestesista o a su cirujano o al médico que está de turno ahí en quirófano, ¿ya? Bien, otro es el hipo. Más que todo se debe a cuando al manipular las vísceras las empujamos hacia arriba y distendemos el diafragma. ¿Ya? Pero también puede verse en cirugías en las que tuvimos que tocar el diafragma, ¿no? Cirugías de tórax, de estómago, de hígado, donde tuvimos que tocar el diafragma. Sucede que el diafragma, cuando se irrita, produce hipo, ¿ya? El hipo en sí no es peligroso, pero al tener hipo usted sabe muy bien que eso puede hacer que el paciente le duela la herida, puede incluso generar vómitos, ¿no? O si tiene problemas de presión, puede alterarme la presión arterial. Entonces, tenemos que evitarlo si se puede. Ahora, el problema de los hipos es que, pues, muchas veces cuesta un poquito. Para eso, le vamos a pedir al paciente que degluta un pequeño sorbo de agua ya a temperatura ambiente, ¿ya? Bien, pueden poner una pizca, yo prefiero media cucharilla, aquí dice como ven una cucharada, pero yo prefiero simplemente media cucharita de azúcar en la parte posterior de la lengua y que el paciente degluta eso, ¿ya? Y también podemos hacer que degluta unas cuantas gotitas de limón o algo ácido como vinagre, ¿ya? Estas nos pueden ayudar a frenar el hipo. Lo que hay que tener cuidado es la cantidad del agua. Igual que en el otro caso, no le den un vaso entero, ¿ya? Bien, a ver, dice, siempre ocurre eso sobre los vómitos. No siempre ocurre, pero todos los pacientes salen nauseosos de anestesia. Todos se quejan de la náusea. Ya no todos llegan a vomitar, pero sí pueden llegar a vomitar, ¿ya? Entonces, es el efecto adverso de los anestésicos o los narcóticos, ¿ya? Entonces, podemos evitarlo las maneras que hemos visto ahorita y así prevenir que no se complique, ¿ya? A la otra pregunta, antiemético. Los antiméticos son las drogas que se usan para los vómitos. Son los que vimos en el tema de farmacología, metoclopramida, dinidrato, domperidona, etc. ¿Ya? Bien, el otro problema es el dolor. Sí, igual hay gases. Eso es lo que decía hace rato, la distensión, ¿no? No es que se genere gas, sino que en el intestino hay gas, pero está mezclado con los líquidos y se está moviendo y no hay problema. Pero cuando manipulamos intestino, ya se paraliza el intestino y esas burbujas de gas se van juntando y forman burbujas más grandes que distienden el intestino o el estómago y eso puede generar dolores y vómitos, ¿ya? Eso se debe a que el intestino se ha paralizado. El intestino se paraliza siempre que lo tocamos. Y eso es cuando hay cirugías de abdomen. Porque si es cirugía, pongámosle, de una fractura de tobillo, no va a tener ese problema. Eso solamente es cuando es cirugía de abdomen. Bien, el dolor entonces es otro de los problemas en el postquirúrgico. Obviamente por la herida que se le hizo al paciente en la cirugía. En este caso, lo que tenemos que hacer es administrar analgesia. Pero antes de eso, cuando el paciente está medio consciente, ya, o sea, no ha alcanzado la totalidad de la conciencia, puede que ustedes no se den cuenta que él esté adolorido. Entonces, para identificar que el paciente está dolorido,
hay que ver la frecuencia cardíaca respiratoria y la presión arterial. Se suelen ir incrementando. Entonces, pongámosle, está en 80, a los 15 minutos sube a 95, a los 15 está en 110, así, ¿no? El hecho de que vaya subiendo te está indicando que pudiese tener dolor. Es una de las causas de alteración de estos valores. También el paciente empieza a transpirar, se moja, ¿no? Que suda, se puede tornar irritable, inquieto, está moviéndose mucho, ¿ya? Puede que esté con mucha presión, ansiedad, y bueno, cuando ya está más consciente, se va a quejar de dolor, ¿no? Bien, ¿qué hacemos? Lo más obvio, administrarle un analgésico, ¿no? Hay que verificar en la historia clínica qué analgésico ha indicado el cirujano. Ver si ya se le colocó, porque puede que se le haya colocado ya ni bien terminó la cirugía, ¿ya? Y si es así, consultar si le pueden colocar una nueva dosis o usar otro analgésico, ¿ya? En casos de intenso dolor, puede que usemos una droga opioide como la morfina, que son drogas que sí van a calmar el dolor, pero cuando se usa esto nos va a prolongar más tiempo en recuperación porque las drogas me alteran la función respiratoria y hace que el paciente le cueste un poquito más respirar y eso va a hacer que tarde en recuperarse un tiempito, ¿ya? Bien, dependiendo si el dolor persiste, indicará horario el cirujano. Hay que estar vigilando constantemente sus signos vitales del paciente, darle apoyo emocional, ¿ya? Hacer que el paciente pueda moverse un poco para que eso ayude también a que boten los gases, en caso de que sea eso, para que calme el dolor, también cambie las tensiones musculares y eso ayuda a que el dolor desaparezca, ¿ya? Bien, distraerlo, hablar con él, pedirle que respire un poquito más profundo para que así calme también el dolor, apoyar la parte psicológica, de repente hacerlo escuchar algo, ver televisión, leer, es verdad que en algunas salas tenemos eso para calmar el dolor, ¿no? Bueno, y otras técnicas de relajación que se pueden usar. Bien, hasta ahí sería por hoy, ¿ya? La morfina sí es adictiva, pero para eso tendrías que usar muchas dosis y por mucho tiempo. Una dosis o incluso hasta usar dosis por unos días no va a generar adicción, así que no se preocupen, ¿ya? Además, no siempre usamos morfina, a veces usamos derivados, ¿ya? No es bueno hablar cuando ha sido cirugía abdominal porque al hablar a veces tragan aire, ¿ya? Pero sí puede hablar, la cosa es que no hable mucho porque va a tragar aire y eso va a hacer que se extienda más el estómago, produciendo el vómito y produciendo de repente dolor. Bien, se me acabó el tiempo. Nos vemos mañana. Si hay una duda todavía, antes de empezar mañana, continuamos, ¿ya?